Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy vamos a continuar en el segundo video del molde que veníamos realizando en 2 taseles para colada de barbotina. Como verás acá, como terminamos en el anterior video, el molde fraguó, perdón, el yeso fraguó, tenemos el encofrado de acetato, las ligas, y lo que vamos a hacer ahora es desencofrar. Vamos a ver cómo salió el primer tasel y después te invito a que me acompañes a la realización del segundo tasel. Así que bueno, acompáñame a ver cómo sale. Acá, como verás, ya desprendimos, ya sacamos nuestro primer tasel. Lo que vamos a hacer ahora es emprolijar toda esta parte. Vamos a hacer una llave y 3 candados. Acá, como viste en el video anterior, esta es nuestra cama de arcilla y nuestro modelo. Lo que voy a hacer ahora es sacar este modelo con cuidado. Ahí vamos a sacar, está así. Esto lo voy a limpiar bien. Voy a colocar nuestro modelo ahora acá. Después vas a ver cómo voy a hacer la boca de colada y voy a volver a vertir el yeso. Ten en cuenta que esto lo vamos a usar porque, ¿por qué lo vamos a usar? Porque nosotros, recordá que estamos haciendo este molde de plato con el acetato, que es blando y muy flexible. Por eso necesitamos esta altura. Así que bueno, no voy a volver a decirte lo que dije en el video anterior, la primera parte. Así que, como ya sabes, vamos a volver a usar este. ¿Y cómo? De esta forma. Voy a dejar el modelo por acá para que no se me rompa. Esto lo voy a volver a poner acá arriba. Esto voy a volver a colocar acá. Así. Voy a volver a fijar ahora el nivel de la tabla, el nivel de esto. Siempre tiene que estar en nivel, recordalo, ¿sí? Para que nos salga lo más prolijo, lo más perfecto posible. Así que bueno, ahora te invito a que me sigas. Sí, ya esta parte vamos a hacerlo en una secuencia más rápida y vamos a ver cómo sale. Así que vamos, acompáñenme.
pusimos, como viste recién, a nivel la tabla. Ya arreglamos algunas partes de molde, le hicimos la llave, le hicimos los candados, emprolijamos, y ahora lo que vamos a hacer es volver a poner la cama de arcilla acá, volver a poner el segundo tassel, nuestro modelo de plato, y después vamos a hacer la boca decolada y después ya vamos a vertir el yeso. Así que bueno, acompáñame. Lo que hice hasta acá fue la cama de arcilla. La hice en forma muy artesanal sobre el modelo, siguiendo ya el junquillo que tenía el plato. En otro video te voy a mostrar cómo hacerlo más fácil. Esto lo haría directamente con yeso y sería mucho más fácil y saldría mejor. Pero también por ahí donde vos me estés viendo es difícil conseguir el yeso, o querés abaratar el costo, o no lo querés gastar porque está caro, están elevados los precios. Bueno, podés hacer de esta manera sin el yeso, con la pasta. Otra forma que lo podés hacer con la pasta de arcilla es con la torneta. No te lo mostré porque por ahí no tenés torneta y bueno, se te va a complicar. Con la torneta saldría más perfecto el círculo, pero de esta manera te va a salir bien. Ten en cuenta que lo que estamos haciendo acá es un molde para tu taller que es artesanal y lo vas a realizar vos. Si querés un molde mejor, obviamente lo vas a mandar a hacer a un matricero, moldeador, que seguramente no lo va a realizar de esta manera y va a salir mucho mejor del molde este que estamos haciendo. La funcionalidad, me preguntarás, ¿pero me va a funcionar? Sí, te va a funcionar igual. El tema es que, como te dije en varios videos anteriores, lo importante no es que el yeso esté perfecto, sino es la funcionalidad, que esté bien la fórmula
y que te dé los resultados que vos quieras obtener. Después todo lo demás es estético. Así que bueno, te digo, yo lo que hice acá ahora es ir rellenando como viste. Busco un plano. La boca de colada le voy a dar 4 centímetros. Si vos ves acá, si acercás un poco ahí la cámara, te vas a dar cuenta de que tiene más de 4 centímetros, ¿sí? Tiene 4,5 más o menos. Y de acá, de este lado, está más alto. Casi 5 te diría. Casi 5. Igual esta regla, si vos tenés una mejor, usala. Porque esta tiene como una curva. Tendría que ser más plana, mejor. Pero bueno, vos me dirás a mí ahora, pero Marce, ¿la vas a cortar? ¿Qué hacemos acá? Nada. Porque lo que voy a echar es el yeso líquido. Y yo lo que voy a, obviamente, acá es emprolijarlo. Esta parte a mí no me jode para nada. Si esto, en vez de estar así, estuviera así, mientras que esta parte, la circunferencia de la boca de colada, esté bien, eso es lo importante. Si acá tenés 4 centímetros, si acá tenés 6 centímetros, no importa esto. No es que tiene que estar sumamente horizontal, sumamente perfecto, 4 acá, 4 acá, para nada. Lo importante es que esta mesa, la que está acá, esto que está acá, lo que está acá, esto esté a nivel, para que esto esté a nivel. Ahora todavía no lo puse bien a nivel, después lo voy a poner porque me estoy ocupando de esto, pero que esto esté a nivel, eso es lo importante. Después, lo que vamos a hacer es, sí, algo importante que tenés que hacer es medir 4 centímetros le vamos a dar de acá y con una herramienta medís acá, ahí, 4 centímetros. Entonces, cuando vos viertas el yeso, tenés que llenar el yeso hasta acá. Entonces el yeso va a ir todo hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y si el yeso tiene 4 centímetros acá, acá también va a tener 4 porque vos vas a tener en nivel la mesa. Eso es lo importante, ¿dale? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arreglar esto un poquito mejor. Vamos a esta parte, ¿sí? Vamos a ir perfeccionándola un poquito más. Y después vamos a poner el desmoldante en la parte de acá. Vamos a emprolijar todo esto. Vamos a vertir el yeso y vamos a ver cómo sale nuestro molde. ¿Dale? Comentad este video, compartirlo y suscríbete. Próximo video te voy a mostrar, te digo ya ahora que estamos realizando esto, te voy a mostrar cómo recuperar yeso. ¿Cómo? Sí, cómo recuperar yeso. Por ahí hiciste una colada, perdón, no es una colada, por ahí hiciste un molde que te salió mal, dijiste voy a medir esto por esto por esto, y cuando llenaste el encofrado, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Me olvidé y lo llené de más, lo llené de menos, me quedó yeso. ¿Qué hago con ese yeso? ¿Lo tiro o no? Lo vas a recuperar. Próximo video te voy a mostrar cómo hacerlo. Acompáñame.
Terminamos hasta acá el video del molde del plato para colada barbotina. Espero que te haya gustado. Te comento, en el próximo video te voy a mostrar cómo hacemos el llenado y cómo hacemos el vaciado. Y también, como te venía contando, te voy a mostrar cómo recuperar ese yeso que te quedó de más o que, bueno, que nos sobró. Así que gracias por los comentarios, gracias por suscribirte. Y bueno, en la próxima te muestro cómo sale nuestro plato. Nos vemos.